Bueno, muy buenos días para todos, un saludo muy especial. Adelante, muchas tome gracias asiento. por la invitación al presidente Jaime Cuartas, por permitirnos venir a conversar un poco sobre el tema de economía circular, una iniciativa que hemos venido liderando de manera conjunta, Jaime y yo en el Consejo, y que pues además hace parte de una serie de iniciativas, de acuerdos municipales que ya hemos adelantado en relación con todo lo que tiene que ver con buscar que Medellín sea una ciudad sostenible. Y por supuesto, pues la economía circular va a ser un papel fundamental para poder conseguir ese propósito. Yo traigo una pequeña presentación rápida donde vamos a hablar un poco de manera muy general sobre los conceptos de la economía circular, de la Estrategia Nacional de Economía Circular y cómo eso lo estamos tratando de articular con un acuerdo municipal que permita dejar unos lineamientos, que permita dejar marcada una ruta para que la ciudad de Medellín se convierta, ¿por qué no?, en la primera ciudad circular de Colombia. Ese es el objetivo, digamos, que tenemos con esta iniciativa. Por supuesto, la economía circular lo que es un marco estratégico para lograr el desarrollo sostenible, donde tenemos que involucrar a la sociedad, a la empresa, al gobierno y a la academia. Es un asunto en el que es necesaria la articulación interinstitucional, que es necesaria la articulación con los ciudadanos, es necesaria la articulación, por supuesto, del sector empresarial, que es clave y fundamental para transformar esos modelos de producción lineal que hemos tenido de manera tradicional y poder encontrar modelos circulares. Con eso lo que buscamos es que la economía circular pues nos ayude a tener también un crecimiento económico, pero siempre enmarcado dentro del desarrollo sostenible. Algunas de las bases de la economía circular son el diseño regenerativo, la economía un poquito cortada, pero dale porfa, pasala. Pero aquí hay un tema importante y fundamental. Existe en Colombia ya una estrategia nacional de economía circular que por supuesto tiene muchas otras políticas nacionales que permiten a la economía circular ir insertándose dentro de estas iniciativas, dentro de estos algunos documentos COMPES que también, digamos, ayudan, como el de crecimiento verde, a enmarcar todo lo que tiene que ver con la economía circular. Dale porfa. Y aquí pues muy rápidamente, Colombia es un país que tiene una productividad bastante baja del uso de sus recursos. Si revisamos en términos de agua, de productividad de la tierra, de intensidad de consumo de materiales, de eficiencias energéticas, pues tenemos ahí grandes retos. Y dentro de esa política nacional de economía circular, pues hay trazadas, digamos, unas líneas priorizadas que son la de materiales y productos industriales, materiales de envases y empaques, optimización y aprovechamiento de la biomasa o de los residuos orgánicos, como se conoce más comúnmente, circulación del agua, fuentes de aprovechamiento energético y materiales de demolición y construcción, que son una problemática también bien grande que tenemos en la ciudad de Medellín y enseguida podemos profundizar un poco sobre ello. Y una cosa muy importante es que la economía circular, digamos, nos traza también unos nuevos conceptos. Nosotros siempre hemos estado muy acostumbrados a escuchar las 3 R's, que eran las famosas con las que hablábamos de la gestión de residuos, pero la economía circular nos lleva ya a pensar en 9 R's. Esas 9 R's que son reusar, reparar, remanufacturar, reponer, reciclar, recuperar, repensar y reducir. Esas son como los 9 conceptos que deberíamos todos tener muy claros para poder empezar a pensar de manera más circular. Insisto, para poder pensar en economía circular, pues es necesario que todos pensemos en cómo vamos a cambiar nuestros patrones de producción, pero también nuestros patrones de consumo. Cómo entender que el mundo está migrando hacia unos nuevos modelos productivos que están enmarcados dentro de la sostenibilidad, pero que además tampoco podemos dejar de lado un propósito fundamental
de las empresas, que es el crecimiento económico. Cómo articular esas cosas es fundamental dentro de estos propósitos de la economía circular. Otro de los asuntos más importantes es que ya la economía circular pues nos exige pensar en el análisis de ciclo de vida para identificar los posibles flujos de materiales físicos, las entradas y salidas de productos, de materiales, de energía, de agua, y poder empezar a medir qué tan circulares son las organizaciones, los productos, los gobiernos, en fin. Entonces ahí hay un tema también bien importante de ir adoptando y adaptando nuevos conceptos a lo que necesitamos nosotros como ciudad. Cambia la diapositiva, por favor. Bueno, este es un pequeño esquema rápido de lo que es la circularidad, no me voy a detener mucho en ello. Sin embargo, quisiera decir que algunas de las cosas más importantes que tenemos que impulsar nosotros desde la economía circular son los nuevos modelos de negocio. ¿Cómo hacer que haya una transición hacia una economía circular que requiere pues que tengamos modelos de negocio innovadores que sustituyan los modelos tradicionales existentes, y cómo hacer entonces que ese concepto de la economía circular, que está digamos muy ligado a la sostenibilidad, pues también sea en términos de producción, en términos productivos, en términos de generación de ingresos para las empresas, un modelo interesante y que les permita, digamos, ser mucho más productivos. Hay ejemplos muy importantes de empresas, pero yo siempre resalto mucho lo que hacen en Cooperenca, ¿cierto? Y cómo a través del reciclaje del PET han logrado hacer una industria bastante importante con grandes ingresos, que está pensando ahora en duplicar su capacidad con nuevas plantas, y entendiendo que ahí hay un proceso, un proyecto en el que se puede seguir creciendo. Eso tiene otros retos importantes, especialmente que vamos a hablar un poco más adelante, y es cómo seguir articulando todo ese trabajo, por ejemplo, con la población recicladora. El documento COMPES en Colombia también, que habla sobre temas de economía circular, incluye ejes estratégicos como la minimización de los residuos que van a sitios de disposición final. Este es un tema, y a pesar de que la economía circular no es únicamente gestión de residuos, sí hay un componente muy importante de la gestión de residuos dentro de la economía circular, y ahí Medellín sí que tiene grandes retos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo cumplir con esa tendencia mundial que lo que busca es aumentar el aprovechamiento y disminuir la disposición final? Ese es uno de los grandes retos que tenemos en nuestra ciudad. Y especialmente pues empecemos entonces a hablar un poco rápidamente de cómo está el panorama en Medellín frente a esto. Como les contaba inicialmente, en el Consejo de la Ciudad estamos actualmente en una discusión donde hemos presentado un proyecto de acuerdo municipal por iniciativa del concejal Jaime Cuartas y yo, para la formulación de una política pública de economía circular en Medellín. Esto está en el proyecto de acuerdo número 10 del año 2020. Digamos que en principio Jaime empezó a trabajar con una iniciativa, yo empecé a trabajar en otra, y cuando la radicamos en el Consejo por asuntos de reglamento interno, esas políticas o esas iniciativas se tienen que fusionar. Y lo que hemos hecho es un trabajo entre los equipos del concejal Jaime y mi equipo, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría General del municipio, y los diferentes actores pues que tienen que estar ahí encontrando, digamos, sinergias de esas dos iniciativas para poder unificarlas y construir una que sea la que se discuta en el Consejo. Ahí vamos como en ese propósito, como les contaba, de poder poner las primeras bases para que Medellín se convierta en la primera ciudad circular del país. Sin embargo, pues tenemos también que tratar dentro de esa política muchos retos que tiene la ciudad. El bajo aprovechamiento de los residuos sólidos sigue siendo un asunto complejo en Medellín, a pesar de que tenemos en varias una empresa sólida, digamos desde el punto de vista logístico. Todavía tenemos en esta ciudad grandes problemas, por ejemplo, en la separación de la fuente. Es imposible pensar en modelos eficientes de gestión de residuos si no hay una adecuada separación en la fuente.
porque después separar esos residuos y los costos logísticos que eso le cargan al proceso hace que sean casi que inviables cualquier tipo de iniciativas a partir de los residuos sólidos. Entonces, en Medellín hay que trabajar muy fuerte. Yo siempre he sido muy crítico porque en Medellín no existe una política clara en términos de educación ambiental a los ciudadanos, y creo que sin eso es muy difícil que podamos llegar a obtener una separación en la fuente adecuada. Medellín produce alrededor de 2.000 toneladas de residuos ordinarios al día, lo que es cerca de 730.000 toneladas al año. O sea, la problemática de la producción de residuos para los grandes centros urbanos es muy compleja. Nosotros pues estamos en proceso de licenciar un nuevo vaso y aumentar la capacidad del relleno sanitario, pero digamos que siempre estamos viviendo al límite con ese tema, y el aprovechamiento de residuos pues es fundamental. Y hay un asunto aquí también muy importante, sobre el que a veces no se habla mucho, que son los residuos de demolición y construcción. Medellín o el área metropolitana produce cerca de 9.000 toneladas al día de residuos de demolición y construcción. 9.000 toneladas, eso es una locura. Y tenemos muy baja capacidad de aprovechamiento de esos residuos, que además son de fácil aprovechamiento y que se pueden utilizar, por ejemplo, en infraestructuras livianas, en adoquines, en andenes. A pesar de que se ha avanzado en Medellín, hay una política, o en el área metropolitana mejor, hay una política pública de construcción sostenible. Yo creo que todavía como municipio de Medellín, como ciudad, estamos un poco atrasados en el cumplimiento, digamos, de esas iniciativas. Dale, porfa. Tenemos otros retos, y es cómo seguir articulando todas estas iniciativas como las de la economía circular con la articulación del sector de los recicladores. Ese es un asunto fundamental. Nosotros no podemos pensar en que por seguir impulsando iniciativas y la creación de empresas de economía circular, pues vamos cada vez desplazando el trabajo de los recicladores y marginando, digamos, a esas organizaciones. Esos tienen un grave problema de informalidad, son muy vulnerables, y tenemos que seguir garantizando algo que la Corte Constitucional ha sido siempre muy clara, y es garantizar el acceso al material de reciclaje a los recicladores. Así que tenemos ahí grandes retos de articulación, especialmente con el sector empresarial. Ahí hay también avances de nuestra ciudad, el acuerdo 70 del 2019, que es un acuerdo de mi autoría, con el cual, gracias a eso, pues más de 2.400 recicladores de oficio reciben remuneración gracias a su actividad. Pero finalmente yo creo que el gran reto de todas estas iniciativas que nosotros lideramos desde el Consejo, no solamente en economía circular o en gestión de residuos, en movilidad eléctrica, es construir una ciudad sostenible, es apuntar a tener un Medellín sostenible. Y para eso, insisto, nosotros necesitamos ser más ambiciosos en lo que tiene que ver con la sensibilización y la educación ambiental. Yo creo que después, Jaime, de esta política, incluso lo invito a que trabajemos juntos. Nosotros tenemos que trabajar en una política pública de educación ambiental en Medellín. Eso es fundamental para que podamos seguir avanzando y dando pasos en todos estos temas. Tenemos que seguir impulsando los asuntos de movilidad sostenible, especialmente, yo sigo insistiendo, la única forma que tenemos para resolver los problemas de calidad del aire en Medellín es transitando hacia los modelos de cero emisiones, o sea, movilidad eléctrica. Ese es el único camino, porque nosotros ni podemos cambiar la topografía de esta ciudad, ni podemos cambiar el régimen climático de esta ciudad, así que solo nos queda actuar sobre el frente de la disminución de las emisiones, que es donde nosotros podemos hacer cosas. Tenemos que seguir insistiendo en mejores modelos de gestión de residuos, lo que les decía ahora, cumplir esa tendencia de aumentar el aprovechamiento y disminuir la disposición final. Y dentro de esta política de economía circular, nosotros aparte estamos también liderando una política pública de eficiencia energética para el municipio de Medellín, que permita pues no solamente a los edificios públicos empezar a
a ser más eficientes desde el punto de vista energético, sino a ver cómo lideramos iniciativas que permitan que las empresas accedan a nuevas tecnologías que les permitan ser más eficientes. Lo mismo con el tema del ahorro y uso eficiente del agua. O sea, este es un asunto que, como bien lo indica la economía circular, tiene que ser, digamos, mucho más integral. Entonces tenemos que pensar en el ahorro y el uso eficiente del agua, en la eficiencia energética. Medellín pues sigue teniendo grandes retos con el cambio climático, tenemos muchas afectaciones por el cambio climático, especialmente la red hídrica de la ciudad pues tiene bastantes deficiencias en términos hidráulicos especialmente, y pues eso nos hace que cada que hay fuertes aguaceros pues tengamos problemas muy importantes. Y pues por supuesto trabajar para ese propósito superior de Medellín sostenible en una política de economía circular. Pero aquí voy a insistir en algo, y es que nosotros en la ciudad hemos hablado mucho de la importancia, por ejemplo, de la cuarta revolución industrial y de cómo Medellín se puede convertir en un referente de ciencia, tecnología e innovación a través, digamos, de esos avances que hemos tenido en la ciudad con Ruta N, como Medellín es una ciudad que invierte cerca de 5 veces más que el promedio nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación, pero eso lo tenemos que articular también con los emprendimientos sostenibles. Nosotros no podemos únicamente hablar de la cuarta revolución industrial dentro de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es que ciencia, tecnología e innovación también son los emprendimientos sostenibles, los emprendimientos ambientales, las iniciativas que están trabajando en ecodiseño, en ecoinnovación. Eso es fundamental también de articularlo dentro de esta política de economía circular, y de ver, Jaime, cómo nosotros ponemos también pues recursos económicos que permitan impulsar una línea de sostenibilidad dentro de esa transformación que quiere dar Medellín como una ciudad, ahora que somos distrito de ciencia, tecnología e innovación, pues hay un componente muy importante desde el punto de vista ambiental que podemos explotar desde esa línea. Finalmente, creo que la economía circular es un cambio necesario hacia la sostenibilidad, y por eso pues desde el Consejo seguiremos trabajando en esta y en muchas otras iniciativas que convergen, insisto, con ese propósito común que es trabajar para construir una Medellín más sostenible. Gracias.